No se consigue la iluminación por el hecho de imaginar figuras de luz, sino que se consigue al hacer consciente la oscuridad. Esta frase, cuyo autor es el señor Carl Gustav Jung, nos está invitando precisamente a lograr un desarrollo y un avance personal, iluminando las áreas más oscuras de nuestra vida. Y creo que ese es el proceso que describe perfectamente el arcano 18, el arcano de la luna. Y este episodio va dedicado a las personas que conocen el arcano aunque no lo hayan trabajado. Y el enfoque que quiero dar es terapéutico, humanístico y de alguna forma dar luces desde un punto de vista que he venido recopilando a raíz de el estudio de algunas disciplinas que llevan a pensar que si curamos nuestra infancia podemos tener un mejor desarrollo en la vida adulta. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Rumbo al Interior. Hola, yo soy Sergio Palacios y esto es Rumbo al Interior, un podcast de alquimia evolutiva hecho para curiosos, incrédulos, iniciados y no iniciados en el camino del despertar espiritual. Te invito a aprender, especular y conversar, porque todos tenemos algo que decir y nadie se hace menos por escuchar. Bienvenidos. El arcano de la luna es una de las cartas probablemente más incomprendidas y más misteriosas. Se han atribuido tradicionalmente, primero que todo, el lugar de la madre, pero también otros ámbitos menos favorables como la oscuridad, la brujería, la noche, los miedos y las pesadillas. Y como lo dije al inicio de este episodio, mi idea es, más allá de insistir en estos conceptos que claramente son válidos y hacen parte del acervo cultural del tarot, el enfoque que quiero abordar y compartir con ustedes el día de hoy es cómo las cualidades maternas están reflejadas en este símbolo tan poderoso que es la carta de la luna. Y pues con base en esto procedo a hacer una descripción de la imagen que ojalá en el momento en que escuchen este episodio pudieran mirarla en el computador o en la carta física para que me acompañaran a través de este recorrido visual y darle sentido, porque como lo dije hace un rato, a veces es tan encriptado el contenido de esta carta, tan misterioso y tan bello, tan enigmático, que precisamente aclararlo no es disminuir su valor, sino al contrario, es crear caminos nuevos de entendimiento y de posibles aplicaciones, en este caso terapéuticas. Y voy a hacer el recorrido entonces de la parte inferior hasta la parte superior, comenzando por el pantano. Encontramos en la zona inferior de la carta esta mezcla de agua y tierra, que es una referencia clara de lo que es el inconsciente y el consciente, donde algunas informaciones que están en nuestro árbol familiar se encuentran prácticamente sumergidas, pero de alguna forma nos nutren. Entonces es una metáfora muy bonita de cómo podemos echar raíces en nuestro pasado, aunque a veces ese pasado está lleno de oscuridad también y de heridas. Esta agua primigenia del pantano también representa precisamente el nacimiento, el origen, las aguas uterinas. Nos lleva a pensar en el proceso prenatal y es donde precisamente empiezan a aparecer las primeras marcas, las primeras improntas en los seres humanos que antes de venir al mundo recibimos heridas y empezamos a sentir de alguna forma que somos parte de algo, pero al mismo tiempo que nuestra llegada al mundo va a implicar mucho dolor. El tránsito del parto y el canal del parto, como todos lo sabemos, pues es complejo y está lleno de dolor y de angustia, tanto de la madre como de la criatura que viene en camino. Y todo esto está representado precisamente en este arcano de la luna. Y dentro de estas mismas aguas encontramos el cangrejo. El cangrejo es un animal que por sus características es dual, en el sentido en que puede transitar y vivir en el agua y en la tierra. Entonces, ya aquí hay una referencia de nuestra capacidad de atravesar este umbral y llegar al mundo con esta protección. Y aquí encontramos un valor muy maternal que es la protección. Eh, Básicamente lo que nos está mostrando es que ese proceso de nacimiento y nuestra madre nos da la coraza, digamos, es como el vestido que le da nuestra alma para llegar al mundo. Y esta energía del cangrejo recuerda mucho la mitología a Hércules cuando en su tarea tiene que pisar el cangrejo para poder matar la hidra de 9 cabezas. Y creo que es una referencia precisamente
a entender que debemos gratitud a la mujer que nos trajo al mundo, pero al mismo tiempo debemos pisarla, que no es matarla, sino darle un justo lugar y no permitir que sus miedos y no permitir que ese afán de protegernos precisamente nos convierta en cobardes y no demos las batallas que tenemos que dar en la vida. El cangrejo precisamente tiene la capacidad también, gracias a sus tenazas y a sus patas, de salir de ese barro y nos está invitando también a no empantanarnos en las situaciones de la vida. Es dejar atrás ese caldo de cultivo donde estábamos, probablemente una zona de confort de nuestras vidas y tener la capacidad de ir hacia adelante. Y hay alguna particularidad también de ese animalito, y es que él purifica el lugar porque muchos de estos animales se alimentan precisamente de estos residuos y de esta materia, digamos, putrefacta, y la digieren y hacen de ella su alimento. Entonces también es una metáfora muy poderosa de cómo todos los seres humanos podemos tomar lo malo, lo negativo, precisamente de nuestro árbol familiar en este caso, y transformarlo en algo muy positivo y muy brillante. A continuación el cangrejo entonces se dispone a caminar por un sendero, y ese sendero está dirigido hacia la luz. Realmente atraviesa prácticamente la carta, en la profundidad de la carta, y nos está llevando a, o mejor, prefigurando el arcano 19, que es el sol. Y precisamente ese camino es sinuoso, no es un camino recto, es un camino que nos invita a evadir los peligros. El hecho que sea sinuoso también nos quiere decir que es un camino largo, que no se recorre de un momento a otro. Y adicionalmente tenemos muy poca luz porque nos encontramos en una fase de cuarto menguante. Ese sendero representa todos los aprendizajes que yo necesito entrenarme para que se vayan abriendo camino literalmente en mi vida. Todas las conductas que yo aprendo son como transitar un terreno descarpado, y de tanto transitarlas, pues se van creando estos caminos o senderos. Y me llama mucho la atención que precisamente los psiconeurólogos hablan de cómo existen senderos o sinapsis, que son como caminos neuronales, donde cada hábito que yo adquiero va quedando ahí marcado. Pienso que es importante que tomemos conciencia de cuántas veces actuamos en piloto automático, y esos caminos que están ahí, hasta qué punto son constructivos para mí o son realmente una herencia que yo debo empezar a reevaluar y reinterpretar desde la adultez. Entonces, segunda lección o función mejor de la maternidad, el aprendizaje. Ese aprendizaje que nos brinda la madre, y también saber cuándo ese aprendizaje hay que dejarlo a un lado y cuándo seguir adelante con las herramientas nuevas que tenemos desde la adultez. Después de este camino, o mejor, acompañando este camino, en los laterales encontramos unas torres o columnas. Y estas torres representan muchas cosas. Por un lado, la interpretación tradicional es que son también nuestros antepasados y todo lo construido, que son los límites. Y precisamente en la formación de un niño es importante que el niño tenga límites. Las estructuras, realmente las reglas finalmente se representan acá. Entonces, es entender que para yo tener un progreso en mi vida debo regirme frente a algún principio o ley. Y es precisamente en la casa materna donde aprendemos estos principios o leyes que son tan importantes para nuestro desarrollo. Y veamos cómo en muchos momentos de la historia y de la humanidad, cuando no existe estos límites para las generaciones más jóvenes, pues existe un desborde y puede existir cierto descontrol, y realmente la carta nos está diciendo que siempre hay que obedecer algo que es superior a mí, que es más antiguo que yo, y finalmente es también la invitación a transitar el camino iluminado de alguna forma, porque algunas personas ven en estas torres una especie de faros, y puede ser también un faro. Esa tradición familiar puede ser un faro que nos ilumina para no perdernos en el camino. Y también en la escena de la Carta de la Luna encontramos a un lobo y un perro. En algunos casos, algunos autores dicen de dos perros. Y la interpretación que yo le doy desde este marco que estoy compartiéndoles en este día es la pertenencia, que es otra función muy familiar y muy materna, que es darnos pertenencia a una manada. Yo lo interpreto de esta forma porque me ayuda a entender que, pues, que no estamos solos y que somos parte de algo más, de un grupo más grande. Esa capacidad que tienen también los animales, y esto tiene mucho que ver con una figura, una metáfora, que es avanzar a pesar de los ladridos. Esto es del Quijote de la Mancha y creo que viene muy al caso, porque también es una invitación
a seguir adelante, a confiar en nuestro instinto, porque finalmente esta carta tiene mucho que ver con la intuición. Entonces fíjense cómo cada elemento aporta un elemento de comprensión diferente, nuevo, que complementa al otro. No todo es intuición, ni todo son leyes, es una mezcla de todo. Y siempre la invitación es avanzar, a transitar el camino y poder ascender de alguna forma a través de la lámina de la carta y lógicamente de la vida. Ese camino no va a ser fácil, va a estar acechado por peligros y de aquí probablemente viene esa interpretación un poco negativa de esta carta como los peligros de la noche, el aullido de los lobos que realmente es aterrador. Precisamente nos está invitando a tomar conciencia de cuáles son mis miedos profundos y qué origen hay en estos miedos, porque puede que esos miedos sean heredados, reproducidos por mi árbol familiar y yo puedo estar viviendo una situación totalmente diferente y me está invitando a iluminar precisamente, y con esto terminaríamos la lámina, que es la luz de la luna, que ilumina esos miedos, que ilumina esa oscuridad, que realmente nos permite una mayor comprensión de nosotros mismos, porque para ser unos seres completos e integrados tenemos que reconocer nuestras sombras, nuestras debilidades, tenemos que reconocer las corazas que nos hemos puesto por el camino en un afán de supervivencia y reconocer también cuando estas corazas ya no son necesarias. Pienso que esta carta incluye todos los elementos que hablan de un proceso terapéutico. Como lo dije al principio, de pronto esta no es la interpretación, vamos a decir, canónica o tradicional de este arcano, pero yo resoné muchísimo con estos conceptos justamente gracias a un trabajo que estoy adelantando personal respecto a las heridas del alma y las heridas de la infancia, que los invito para que investiguen un poco. Hay bastante información en internet sobre el tema. Y esas heridas que aparecen en la infancia nos dan precisamente estos mecanismos de defensa, estas máscaras de la personalidad, donde empezamos a asumir unos roles precisamente como en el afán de protegernos frente a los, digamos, los embates del exterior. Entonces esta carta me parece que representa perfectamente estos conceptos, donde me está hablando a mí de la necesidad de encontrar en mí mismo la fuerza, precisamente digiriendo toda la, digamos, la porquería que tuve que vivir. Hay personas que han tenido infancias muy violentas, muy complicadas, y cómo a pesar de ese sufrimiento, la luna es este aspecto maternal, cuidador, que representa no solo a la madre terrenal, sino a la madre, a la reina del cielo, la reina de las mareas, titulo yo este episodio, porque precisamente nuestras mareas emocionales, y esta es la parte central del arcano. Esta es la carta de la emocionalidad llevada a su límite. No sé si a todas las personas les suceda, probablemente que en luna llena se encuentran sus emociones exacerbadas. Entonces, lógicamente, todos estos temas que he estado venido hablando hacen parte como del tabú, de lo que escondemos, de lo que queremos ocultar. Las personas que de pronto no son capaces de llorar en público seguramente encuentran en estas lágrimas que parecen caer de la luna un reflejo de esa tristeza de llorar a oscuras. Y esto tiene mucho que ver con la infancia y el dolor que tuvimos que vivir en muchas ocasiones. Y la invitación es a iluminarlo con serenidad, iluminarlo desde la tranquilidad, desde la seguridad que este proceso es maravilloso porque nos está invitando a empoderarnos y a tomar control de nuestra vida para, como ya lo dije, anteceder al siguiente arcano, que es el arcano del sol, del niño interior, del brillo interior. Y con esto, la última función materna que yo reconozco claramente en esta bella luna que mira hacia la escena, que no da la espalda, es la atención. Eh, la madre mira a su hijo, se refleja en él, lo contempla ensimismada, enamorada prácticamente de este nuevo ser, y la luna siempre nos está mirando. Hablo del satélite, pero también hablo de la metáfora de la madre, pero también hablo de la luna como un sentido simbólico y de cómo nos está pidiendo este arcano poner atención a nosotros mismos y no darnos la espalda a nosotros mismos. Es poder atender nuestras necesidades, es poder ser conscientes de que todo es un ciclo, porque la luna es cambiante, la luna no siempre va a estar en esta fase, la luna permanentemente está cambiando por las fases en el mes, las 4 fases que todos conocemos. Entonces me está diciendo también que tengan paciencia, porque la curación es un proceso que toma tiempo, que todo requiere una maduración, que todo requiere un momento exacto del año. La luna tiene mucho que ver con las cosechas, y precisamente la cosecha en este arcano y la interpretación que le estoy dando es cosechar el fruto de una sanación personal. Pienso que hay muchos contenidos probablemente que se quedan por fuera, pero con estas claves me gustaría que ustedes también me dejaran sus comentarios, si están de acuerdo con esta interpretación, si de pronto les puede aportar en algo en su trabajo como terapeutas o simplemente como observadores y espectadores de este canal.
Y con esto llegamos al final de este episodio, agradeciéndoles nuevamente por su sintonía, por estar conectados con estos temas, y seguiremos próximamente con un nuevo episodio abordando otro tema de interés de desarrollo personal, tarot y astrología. Feliz día para todos.